Sí, sí, Yo, adelante, adelante. Silvia, hablabas de que, bueno, la Biblia era inspirada por Dios, y así también lo dice el Concilio Vaticano I, eh, pero dice Sí. que eso no implica necesariamente una infalibilidad. Pero si el Ujú. Espíritu Santo inspiró la Biblia, toda la Escritura, entonces, ¿por qué tendría que haber error, a menos que el Espíritu Santo inspire parcialmente y no totalmente? Algo que no dice la Escritura, ¿no? Entonces, si la Biblia es inspirada por Dios, por lo tanto, por lógica, no tendría por qué tener error alguno. Entonces, yo creo que ahí, ese punto, no sé cómo lo responderías, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya nosotros asumimos que la Biblia es inspirada por Dios, pero fíjate que las preguntas que hago es cómo lo sabemos, o sea, cómo demostramos sin recurrir a la autoridad de la iglesia, ¿no? O sea, no estamos negando la inspiración de la Biblia. Lo que estamos tratando es de ver cómo llegamos a esa conclusión sacando a la iglesia de la ecuación. Aunque eso es lo que veo que el Es que protestante el termina haciendo, protestante, ¿no? el evangélico no niega a la iglesia, simplemente no le da una autoridad infalible, pero no niega que existe la iglesia. Por supuesto, lo que escribieron la Biblia son parte de la iglesia. Entonces, Ujú. no simplemente que la iglesia puso por escrito, no la iglesia en general, sino los fundamentos, o digamos los apóstoles y profetas pusieron por escrito la palabra de Dios. Y creo que ella es infalible porque es inspirada por Dios. Pero es que, como te digo, ¿cómo demuestras que es inspirada? O sea, ¿en qué te basaría? Porque ellos lo dijeron, porque fueron los apóstoles que estuvieron Entonces con Jesús. sería un argumento circular. No, porque por lógica. Y ellos estuvieron con Cristo, ellos estuvieron con el Señor, fueron guiados por el Espíritu Santo, entonces lo que pusieron por escrito tenía que ser palabra de Dios, tenía que ser inspirado por Dios. O sea, esa es la conclusión a la que ahora llegamos porque sabemos cuáles son los escritos. Pero si no sabíamos cuáles eran los escritos, ¿a qué se iba a limitar la inspiración o la palabra de Dios? ¿No? Aunque son categorías distintas, pero muchas veces las relacionan. O sea, porque aquí yo estoy cuestionando desde lo primero, es decir, no asumiendo algo, sino ya desde cómo sabemos que esto era inspirado, cómo sabemos que esto era palabra de Dios, porque por lo menos asumimos, la iglesia, los apóstoles, Jesucristo lo dijeron, sí, pero ¿cómo sabemos que ellos los dijeron? ¿Entiendes? Entonces, todo nos va llevando a más preguntas. Bueno, sabemos que los autores de la Biblia fueron los apóstoles, fueron los profetas de Dios, entonces, simple lógica, simple lógica. Nuevamente veo que se está asumiendo, ¿no? Porque No, no estás se asume. asumiendo que fueron ellos. Es decir, los primeros cristianos no tenían conocimiento de que lo que escribían era inspirado por Dios. De hecho, esto lo reconocen diversos biblistas, ¿no? De hecho, el mismo San Lucas escribe como otro escrito más de los que iban a ver, o de los que habían, lo dice el mismo San Lucas, ¿no? Entonces, fíjate Claro, cómo pero, ellos claro, no tenían cla- esa cuestión. claro, pero Claro, ¿cómo sabes que él no estaba hablando por inspiración de Dios? O sea, no es que alguien tiene que decirle a él estaba hablando por inspiración divina. Claro, ahora lo sabemos, pero ellos no lo sabían. evidentemente, claro, evidentemente tiene que haber algo que tenga en el libro que haga ver que muestre que realmente es inspirado por Dios. Cuando la iglesia reconoció esto, por ejemplo, si tú dices la iglesia católica igualmente, para mí no me es problema, tenían que ver algo en la Biblia, no simplemente que dijeron, porque nosotros lo decimos y punto, no, tenían que tener ciertos criterios, ¿no? Tenían que ver algo en la Biblia que era distinto a otros libros, razón por la que podrían decir que los libros del Nuevo Testamento por lo menos eran palabra de Dios. Tenía que haber Pero ahí algo en ellos. terminarías es reconociendo la autoridad de la iglesia. Y si reconoces que eso es una verdad, terminarías reconociendo a la iglesia como infalible, porque te está diciendo una No, verdad. no necesariamente, porque alguien infalible puede decir cosas ciertas. Pues es que justamente eso es lo que se le llama infalibilidad. O sea, que lo que tú vas a decir es una verdad. O sea, que estás dotado de un carisma para no enseñar el error. No Eso es la necesariamente, infalibilidad. no es infalibilidad. Pero pensemos por un momento que tienes la razón. Yo no considero que sea así. Yo creo que puedo saber ciertas cosas. Por ejemplo, ¿tú crees que las iglesias protestantes no son infalibles y sin embargo estamos de acuerdo en que los 27 libros del Nuevo Testamento son correctos? Pero ¿por qué Eh, lo reconocemos? Es que fíjate que todo me va a llevar a hacer la misma pregunta. Sí, es que el punto es este. Creo que la Biblia, o sea, el punto acá no es siquiera la autoridad, porque la autoridad tiene que dar razones del por qué está tomando los 27 libros, por qué creen que en esos 27 libros que tenemos del Nuevo Testamento está
se puede ver que realmente está Dios, que la palabra de Dios es esa. No es que simplemente la autoridad, la iglesia tiene la autoridad, por lo tanto decide como quiere, como le da la gana. No, tenía que ver algo en los libros, por lo cual podía decir, estos son los libros canónicos, esto es palabra de Dios. Ok, pero no solamente en los libros, o sea, porque no sé si viste el programa desde el principio, pero Ana recurrió, ¿no? Que es la amiga mía protestante, creo que tú la conoces, no sé, ella está en Facebook. Ella recurrió a la evidencia interna, ¿sí? Y ciertamente hay una evidencia interna, pero no podemos caer en una falacia de generalización y decir, mira, porque este texto dice que este libro es inspirado, toda la Biblia es inspirada. O sea, porque sería una falacia de generalización, porque estamos Claro, asumiendo algo que no claro, se puede demostrar. Y de hecho los mismos biblistas lo reconocen. claro, pero creo que el argumento es mucho más amplio, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice que la escritura no puede ser quebrantada, tiene que hacer referencia a un cuerpo de verdad, ¿no? Y la escritura no se refería necesariamente a un texto de la Biblia. No, Jesús hacía referencia a la ley, los profetas y las escrituras. Por lo tanto, hacía referencia a todo ello como que no puede ser quebrantada. Tenía que haber algo que estaba allí. Ahora bien, si me dices, por ejemplo, no, pero se refería solo a un texto, yo creo que este no es el argumento más fuerte, sino es el hecho mismo, no, o sea, no es el hecho mismo de que alguien diga, esto dice la Biblia, esto está escrito. No solamente ese es el punto es de que muy aparte, aunque en algunos casos no se diga eso, por ejemplo, Pablo dice, ¿no? Que el que es espiritual reconozca que los mandamientos que él doy son mandamientos del Señor. Entonces, aquí Pablo está dando a entender algo, ¿no? Que tiene que ver con algo espiritual. No es simplemente de que, bueno, porque Pablo lo dijo, sino que el que es espiritual puede reconocer que en sus escritos está Dios hablando. Entonces, lo mismo se aplicaría a todos los demás libros. Uno puede reconocer si es espiritual, si lo que se está diciendo en cierto libro es verdad o no. Entonces, ese es el punto. A eso Lo que iba. pasa es que allí veo que, o sea, en los primeros puntos podríamos estar de acuerdo, pero en el último punto ese es el mismo argumento que apela el mormón, ¿no? O sea, para decir, mira, es que espiritualmente yo siento que este libro también es inspirado o también lo considero que Dios nos está dando palabras por medio de él. O sea, ese es un argumento que usa el mormón Claro. en cuanto a ese evidenciar, ¿no? De que yo veo que este libro también evidencia esto. Claro, Yo pero creo el que hay mormón que ir por el otro lado, es decir, porque sí, como tú dices, un cuerpo de escritura, ¿no? Por lo menos Jesús cuando decía la ley, sí, podía referirse al Pentateuco, por decirlo así. Pero aquí la cuestión nos lleva es nuevamente a definir el canon. Fíjate, claro, porque si pero hay un puede punto hablar de que escritura, no necesariamente serían las que tenemos ahora, porque los mismos eruditos mencionan que los judíos en el primer siglo no tenían una noción clara del límite de las escrituras. Y de hecho, habían escrituras que se reconocían por parte de los judíos que luego no formaron parte del canon que ahora tenemos. Igualmente pasa con el Nuevo Testamento, ¿no? Hay escritos que se decían ahí inspirados estoy en desacuerdo, porque en el libro de y no terminaron jubileos, siendo parte del canon. claro, a ver, Primera de Esdras, el libro de jubileos y varios otros documentos señalan claramente que los judíos creían en 22 libros, otros 24, pero nada más tenía que ver con un asunto de cómo se estaban ordenando esos libros. Pero dejando de lado ese punto, a lo que voy es que, a ver, un mormón te dice, si tú sientes, saber, ora y siente, y si tú sientes, pero eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que te bases en un sentimiento, no, sino que tú puedas reconocer, o sea, el Espíritu reconoce si lo que hay en un libro es de Dios o no es de Dios, es por su propia naturaleza del texto bíblico, no tiene nada que ver con, yo siento que es así, no, es que una persona cuando es espiritual puede reconocer, por ejemplo, cuando lees un libro, a ver, vamos a suponer el libro de Romanos, y después lo comparas con la Didache, aunque yo le he leído la Didache y me parece interesante algunas cosas, tú ves la belleza, no me refiero en cuanto a retórica, sino la belleza, la pureza, la gracia especial que hay en los escritos de Pablo, de Pedro, es único, son incomparables, por lo tanto, yo creo que es su propio texto, su pureza, su santidad, sus máximas de lo más alto, su estilo, su profundidad en cuanto a expresión de amor, de cariño, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo y el apóstol Pedro dice, no, no, hermanos míos, no solamente dice, sino hijitos míos. O sea, las mismas frases, todo el texto de los escritores bíblicos revelan algo más allá de lo que revelan otros libros, aparte de la escritura. Claro, pero fíjate que, bueno, repito, yo veo ese argumento allí muy similar al de los mormones, aunque veo que lo aplicas con San Pablo, con lo que dice San Pablo.
Pero, o sea, si nos basamos en ese criterio, entrarían muchos otros libros al canon. Entonces, la cuestión aquí es que ya no sería ¿Por qué? solamente los libros que ¿Qué tú y yo libro, por aceptamos. ejemplo? ¿Qué libro, por ejemplo? Por ejemplo, El Pastor de Hermas, ¿Has leído El Pastor de Hermas? la misma Didache. Sí, pero fíjate que me estoy basando en los primeros cristianos. Como ellos Claro, ve, claro, no en mi propia conclusión, ojo, claro, porque claro. ahora tú y yo aceptamos 27 libros del Nuevo Testamento, porque la Ujú. iglesia ya nos los transmitió y nos dijo que esto es así, ¿no? Pero los primeros No, cristianos pero yo no no. me baso, mira, yo no me baso en es que la iglesia lo dijo, es que la iglesia lo dijo y no porque me lo dijo, pero yo quiero ver si, o sea, mira, se supone que el apóstol Pedro cuando está diciendo que demos razón de nuestra esperanza, está diciendo que demos una explicación, una razón del por qué creemos ciertas cosas con respecto a la esperanza, ¿no? Pero no solamente ello, también hay una aplicación práctica. Si se supone que la iglesia va a decir algo, ella tiene que dar una razón del por qué cree que los 27 libros son canónicos, no solamente dicen, ah, no, yo soy la autoridad porque la iglesia es la autoridad que Dios ha puesto. No, ellos no pueden dar esa clase de razón porque es un simple porque sí. Pero si ellos dijeran, mira, te voy a decir por qué estos 27 son la palabra de Dios, por estas razones, porque lo escribieron los apóstoles, porque el texto mismo no es algo de lo cual tú dices, ah, esto es Biblia, esto es la verdad de Dios porque simplemente lo siento así, sino porque hay algo, objetivamente, hay algo muy distinto en este tipo de frases y en las otras frases. No es solamente un sentimentalismo, tiene que ver con la pureza misma del texto bíblico. Su pureza, sus máximas, su estilo, su gracia, su favor, su rectitud, todo ello junto nos muestran que el texto bíblico es muy distinto a la Didache, que por supuesto sabemos que hay muchas verdades, pero es distinto a la Didache, es distinto al Pastor de Herbas, es distinto a muchos libros Claro. de la Pero época del primer siglo. tú partes ya por el hecho de que estos 27 libros son palabra de Dios. Ya de allí es que tú empiezas a ver por qué son palabra de Dios, ¿no? No, Y ahí es donde tú empiezas no, a no, ver por qué estos libros, o sea, siendo honesto, tiene que ser así, Dani, porque tú tendrías entonces que basarte en todos los escritos que se reconocían como escritura en los primeros siglos y luego revisar cada uno y decir, ah, mira, este me parece que sí es palabra de Dios, este no, este sí, este no, pero tú partes primero por decir, son 27 los libros del Nuevo Testamento. Ahora, hay muchos que han estudiado los 27 libros del Nuevo Testamento y quizás tú puedes decir, no, pero no eran muy espirituales, no, podrían ser académicos y todo, y terminan diciendo, oye, pero es que este libro aquí me parece que tiene errores, por lo tanto este libro me parece que no es palabra de Dios. Y ha pasado con algunos casos, ¿no? De sacerdotes, pastores, ya. y Lo que entonces pasa es que, a no es ver, solamente libros por esa del primer evidencia siglo, interna. ¿cuántos hay? Tenemos la Dita G. ¿Qué más libros? No tenemos el libro de Ignacio porque es del segundo siglo, Clemente de Roma también del segundo siglo, entonces no hay más libros. Los únicos candidatos, ¿cuáles podrían ser? La Dita G, ¿qué libro más? La carta del Papa Clemente a los Corintios, que de hecho todavía forma parte de uno de los Pero códices es del más segundo antiguos del Nuevo siglo. Testamento. Sí, pero es del segundo siglo. O sea, ya no No, es primer parte de los siglo. primeros apóstoles. No, la carta de Clemente es del año 90, contemporáneo Ya, supongamos que es del año al escrito 90, del Apocalipsis. aún con todo, yo he leído el libro de Clemente de los Romanos y tú lees el libro y no se No, al compara para Corintio. nada a Primera de Pedro, no se compara para nada a Segunda de Pedro, no se compara para nada a Apocalipsis, no se compara para nada a los libros canónicos. Pero Los libros canónicos, los el 27, libro de son Clemente únicos. afirma ser escrito por el Espíritu Santo, imagínate. ¿Quién? El libro de Clemente, la carta de Sí, Clemente sí a lo los dice, pero Corintios. aún la misma Iglesia Católica reconoce que esa afirmación no basta y por lo tanto no es parte del canon. Exacto, la Iglesia Católica me está dando la razón. Reconoce, digo. Fíjate cómo al final terminaste recurriendo a la autoridad de la Iglesia No, 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 Católica no, no para estoy no recurriendo aceptar a ese la libro. autoridad de la iglesia, estoy diciendo, aún admite, reconoce, no estoy diciendo que, porque la iglesia católica lo dice, por lo tanto es así, sino que estoy diciendo que aun cuando yo no acepto su falibilidad, admite que ese libro no pertenece al canon. ¿Por qué? Porque tenía que haber algo en ese libro de Clemente, claro, de Clemente, eh, escribiéndole a los corintios, ¿no? Que no tiene la misma gracia que la que tiene la misma escritura. Porque algo tiene que, o sea, la iglesia tiene que decir sobre Exacto. estos 27 libros y con respecto a los demás libros, ¿por qué estos 27 sí? Es que ellos no dicen, es que yo soy la autoridad, eso no dice el magisterio. No, no le basta con decir eso, porque esa no sería una explicación. Ellos tendrían que decir, bueno, porque hay algo distinto en la Biblia, en esos 27, muy distinto, algo que no se encuentra en los demás libros. Y sí, habría que revisar los demás libros, Ah, y no son ok. muchos. Claro, pero fíjate algo, y aquí, bueno, terminamos con esto para darle la Dale, oportunidad dale. al hermano Sergio también, ¿no?
A ver, Dani, tú sabes que no hay un solo canon, ¿verdad? Es decir, si vamos a la historia del proceso del canon, los ortodoxos tienen un canon más amplio, ¿no? Y depende también qué grupo ortodoxo, ¿sí? Ahora bien, tú aceptas un canon como tal de Occidente, es decir, del Nuevo Testamento con 27 libros, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú provienes de una tradición occidental, por decirlo así. Tú provienes de una tradición que viene de la Iglesia Católica, más allá de que si reconoces o no la autoridad de ella, tienes que reconocer que provienes de esa tradición, ¿no? El protestantismo proviene de allí. Ahora, si tú provinieras de una tradición oriental, cristiana, tú no solamente aceptarías esos 27 libros, sino que tendrías que reconocer otros libros. Fíjate que también esto conlleva mucho. ¿Por qué? Porque tú terminas reconociendo una tradición y una autoridad de la iglesia para poder tener un punto de partida. Porque bien, es cierto lo que tú dices, uno tiene que buscar evidenciar, no solamente decir, porque la iglesia lo dice, no, pero ya uno tiene un punto de partida gracias a la autoridad de la iglesia que nos ha definido cuál es el canon. En este caso, el canon para nosotros los occidentales, ¿no? Claro, pero ese más o menos sería el argumento que presenta Richard Dawkins en ese caso, cuando dice, no, si tú hubieras nacido en África, hubieras sido creyente de otros dioses. Como naciste en Occidente, por lo tanto eres cristiano. O sea, no me parece. Yo creo que el asunto aquí, mira, yo te digo, No, sí, pero yo no es acepté, por cuestión de si supuesto, te parece o vengo de no, una tradición sería cuestión evangélica. de cómo resolver eso. Sí, sí, Porque William por Ray eso yo Craig le ahora no responde planteo, a ¿no? Como Dawkins. me lo dijo la iglesia evangélica, por lo tanto yo lo creo. No, ahora yo hago ya en esta época, en estos últimos 7 años que estoy haciendo apologética, ya no acepto un libro solamente porque me lo dice la iglesia católica o porque me lo dice incluso la iglesia evangélica. Ahora hago mi propio análisis y digo, bueno, a lo mejor estoy equivocado y los ortodoxos tienen la razón. O quizá la iglesia católica sí tiene la razón. O sea, tampoco estoy cerrado a eso. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando la verdad, no estoy buscando quedarme con una idea fija heredada por la iglesia evangélica. Aquí el punto Claro. es la verdad, y si la verdad la tiene la iglesia católica, lo voy a aceptar. Si la tiene la ortodoxa, la voy a aceptar. Pero el punto es que yo no me baso en la herencia que yo he recibido de la iglesia evangélica, de que los 27 libros del Nuevo Testamento son canónicos, porque eso lo dice la iglesia evangélica. No, para nada.